Hola amigos, vamos a visitar hoy la obra de Gustav Klimt, el friso que realizó en 1902 para el pabellón de la Secession en Viena, dedicado a las obras de Beethoven. Vais a ver que aquí están presentes muchas de las características que lo harán luego muy célebre. Esta es la sala donde actualmente se encuentran los tres paneles que componen el friso. Iremos viendo cómo se han ido componiendo y cuál es el significado de cada uno de ellos. Se encuentra en el edificio de la Secession, un pabellón construido en 1898 por el arquitecto Joseph Hodgman para albergar las exposiciones de este grupo artístico que se dio en llamar Secession, un grupo que renovaría el lenguaje artístico en la Viena de fines de siglo y que supondría un avance hacia el arte moderno muy característico. En 1902 se organiza esta distribución de las distintas salas y, como veis, el elemento central, ahora enseguida lo comentaremos, es una escultura de Beethoven de Mark Klinger. A la derecha vemos el cartel anunciador de esta 14 exposición de la Secesión, que está dedicada a Beethoven y a una gran escultura realizada por él, por Max Klinger. La sala que nosotros luego recorreremos, la más interesante, es la que aparece ahí marcada como sala de Klimt, inmediatamente a la izquierda. Esta es la escultura de Beethoven realizada por el escultor Max Klinger, que es un poco el motivo central de esta exposición. Todas las obras secundarias se encontraban ligadas a este espacio central del edificio. Fijaros como esta, que es la sala donde en las paredes vemos el friso, que luego recorreremos en detalle, el friso de Klimt, a la derecha, siempre a través de estas perforaciones, se observaba la presencia de la gran escultura de Beethoven. Estos son los tres grandes paneles que componían la sala. Veis que ahora se conservan en otro espacio, en el sótano del mismo edificio, sin esa apertura a una escultura central de Beethoven que tampoco se conserva en este lugar, sino en otro museo. Está compuesto por tres paneles que iremos recorriendo. Fijaros que los vemos aquí expuestos, son dos grandes laterales y uno más corto en el lado frontal, cada uno con un distinto significado. Anhelo de felicidad sería el primero, la austeridad el panel más corto del frente y anhelo de felicidad y poesía el tercero. Veremos cómo en esta organización lo que se muestra es un camino iniciático que el hombre debe recorrer para llegar a la felicidad, de acuerdo con una interpretación que se realizaba en la época del significado del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, donde el ser humano intenta llegar a la alegría, a la felicidad, a través de un recorrido doloroso. Este sería el primer fragmento del friso. Vamos a ver cómo está compuesto de distintos elementos. Unas genios flotantes que recorren casi toda la pared, una figura del guerrero que vemos en el centro y otro, un poquito a la derecha, otro fragmento, otro tramo con las figuras flotantes. Estas serían esos genios flotantes que van marcando el recorrido del ser humano hacia la felicidad con estos sueños, con estas ilusiones que él los representa de estas maneras, con estas figuras femeninas tan seductoras y con estas formas suaves, con los ojos dormidos a veces con los ojos abiertos a la percepción de la realidad. Algo que nos recuerda uno de los dibujos que ya había realizado anteriormente en 1900. Este dibujo realizado para la revista Versacrum con esta sangre de pez, donde los cuerpos femeninos se deslizan en el mar de un modo parecido a como se deslizan nuestras figuras de los genios flotantes. En un determinado momento se interrumpe este flotar de los genios para llegar a la escena principal de este primer friso. Vemos el caballero con dos figuras que luego interpretaremos y unas figuras orantes, tres desnudos, antes del caballero. Estas figuras representan el sufrimiento humano, la búsqueda, en la oración, en la concentración, y el caballero, que es el elemento principal, es una representación del yo, de la fuerza, del carácter que debe tener una persona para poder luchar contra todos los problemas que luego vamos a ver en el segundo friso y poder llegar a la felicidad. Está rodeada esta figura del caballero con otras dos. Una es la figura de la ambición, representada por esta diosa con la corona de laurel de la victoria, y la compasión con este gesto humano de pedir perdón frente a la fuerza del guerrero.
Es interesante como en este elemento las manos se convierten en el elemento más expresivo de toda la composición, con este catálogo de formas más violentas, más suaves, más elegantes, entre la fuerza de la mano del caballero y las manos que ruegan de los dos orantes de la izquierda. Esta figura del caballero nos puede recordar, a mí me lo recuerda, a Piero la Francesca y estos dibujos del Renacimiento italiano. Fijaros como un aspecto que veremos en todo el friso es como las figuras suelen aparecer de perfil y de frente. Un aspecto que le resultaba interesante y muy común en la obra de Piero la Francesca, como lo vemos en esta representación del caballero Federico de Montefeltro situado de perfil. Veremos que es muy común en todo el friso utilizar esos dos planos, evitando escorzos y evitando otras posiciones del rostro. La segunda parte del friso es la más importante, representa la hostilidad, con una presencia de todos los elementos que se oponen a esta consecución de la felicidad por el ser humano. Vamos a ver cómo están todas las fuerzas ocultas que impiden ese camino del hombre hacia la felicidad. Lo muestra Klim con esta representación de distintos personajes. El gigante Tifeo, esta representación del mal que aparece como un gran mono, como un gran gorila, las tres gorgonas a la izquierda, la lujuria, la impudicia, la intemperancia como grandes problemas, como grandes dilemas morales, y la pena aguda a la derecha. Son unas figuras negativas que están justo colocados entre esta búsqueda de la pared del friso 1 de la felicidad y la consecución que luego lo veremos en la pared tercera, en el tercer friso. Estos son algunos de los elementos más significativos de esta pared. Ese museo, ese monstruo Tifeo que vemos representado con esta, quería representar una cara horrible. A la izquierda las tres gorgonas, hijas de este monstruo y que son personajes que se oponen a esta búsqueda de la felicidad por el ser humano. Un poquito por encima de estas tres gorgonas, la enfermedad, la locura, la muerte, con estas caras horribles. Inmediatamente a la derecha del monstruo Tifón aparece la representación de tres vicios que impiden al ser humano llegar a esa felicidad, representadas en las figuras de la lujuria, la impudicia y la intemperancia o desmesura o la gula, representada con esta gran figura en primer plano. Esta figura de la lujuria es una de las más seductoras de todas las que aparecen en los frisos. En su momento causó un cierto escándalo por ese desnudo tan sensual de la mujer, y que nos anuncia algo que luego será común en la obra de Klim, que en un periodo representa a menudo mujeres en estas posiciones sensuales. Una de cuyas obras más características es este Danae de 1908, el personaje que aparece con la lluvia dorada en la forma en que se manifiesta Zeus, y que sin duda es una de las más características y más conocidos de los recursos formales sobre la representación del cuerpo femenino que utiliza Klim. Justo a la derecha de este friso, y ya terminándolo, aparece esta interesantísima figura de la pena aguda, la pena sin consuelo, sin ningún tipo de posibilidad de arreglo, y que aparece solitaria con este maravilloso motivo formal y con la decoración del fondo que luego veremos en detalle. Una figura realmente interesante y que nos permite avanzar un poquito hacia adelante, ¿no? Porque me recuerda a esas figuras expresionistas que solo unos años después, en la misma escuela de Viena y en este mismo contexto cultural, aparecerán representados por Egon Schiele, que daba una versión totalmente deformada de lo que hemos venido a llamar expresionista del cuerpo humano, y que ya aparece avanzada por Gustav. En la pared derecha de la sala nos aparece la culminación de todo este proceso, que es el anhelo de felicidad, la poesía, y veremos que muestra el camino en que el ser humano puede alcanzar esa felicidad buscada. Aparece dividido en tres paneles, tanto en este tercero como en el primero. Fijaros que es muy importante la existencia de grandes espacios vacíos. Las figuras se concentran en unos determinados puntos y en otros desaparecen completamente.
Está compuesta por la poesía, que aparece a la izquierda, las figuras de las artes, este panel que aparece más a la derecha hacia el medio, y el coro y el abrazo final como culminación de todo el proceso del friso. Vamos a verlos. Este es la poesía que aparece a la izquierda, y las artes. Serían el camino por el que, a través de esos genios flotantes que hemos visto en la primera parte, posibilitan que el ser humano se vaya acercando a la felicidad, y es un motivo muy interesante de reflexión sobre esa presencia de las artes que quería buscar la Secession como un planteamiento nuevo a toda la búsqueda artística de la Viena de esta época de final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Vemos un detalle de la figura de la poesía muy hermosa, con esta unión de las figuras de los genios flotantes con esta poesía que parece que está por una parte escribiendo, por otra tocando un pequeño instrumento musical, y el coro que aparece un poquito después. Este coro va relacionado con el final, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, ese famoso coro que todos conocemos, que nos va marcando un camino final hacia la felicidad a través de la unión entre las personas y una creencia religiosa que aparece en ese texto: abrazaos millones de hermanos, busca la felicidad a través de la bóveda celeste, su morada ha de estar más allá de las estrellas. Podemos interpretarlo en alemán con una sonoridad completamente distinta: Sein Millionen y Kus de ganzen Welt. Este es el detalle de ese coro de ángeles, y la figura final del abrazo es la victoria del ser humano que aparecía representado por el guerrero. Aquí ya aparece sin su armadura, ha conseguido vencer a todas las dificultades que se oponían a la felicidad, y aquí esa felicidad se representa con ese abrazo que a la vez es fraternal con el resto de sus hermanos, tal y como menciona el poema de Schiller, que fue utilizado por Beethoven en su final de la novena sinfonía, y como por otra parte la representación del amor y la felicidad del encuentro entre el hombre y la mujer. Como veis, existe un significado distinto a la figura masculina y femenina a lo largo de todo el friso, y es muy interesante relacionarlo con las obras posteriores de Klimt. Este es el conjunto de la sala, como lo hemos ido viendo y recorriendo, y os recuerdo que siempre es esta búsqueda que nosotros leemos desde izquierda a la derecha, desde ese anhelo de felicidad a conseguirla. Como parte final de nuestro recorrido, voy a hacer mención a algunos aspectos puntuales que nos aclararán aún más la complejidad de esta obra de Gustav Klimt. La primera ya la hemos visto: esta representación del cuerpo humano y este modo de enfrentarse a su imagen y a su figura tiene que ver con las figuras del expresionismo que aparecerán después, de las que Egon Schiele es una de las máximas representaciones. Realmente la pintura de Klimt aparece en este punto de cambio entre el Art Nouveau y el arte más moderno y más contemporáneo, y algunas de sus figuras son el eslabón entre esas dos corrientes. Algunos detalles que nos permiten apreciar en su complejidad el uso de elementos decorativos que luego serán comunes en la obra de Klimt. Fijaros que en la figura del guerrero, del gran caballero, las láminas de oro que se han aplicado aparecen con relieve, algo que aparecía en la pintura medieval europea e italiana, y que retoma Klimt en sus obras posteriores. Algo que hace, por cierto, que estas obras sean muy difícilmente reproducibles con estos acabados en oro. Los mismos elementos decorativos se enriquecen, como por ejemplo vemos en las alas del personaje de la Victoria, en el vestido del personaje de la Compasión que aparece a la derecha, esos fondos dorados que aparece en la imagen del abrazo final con esta complejidad de elementos, y que evidentemente se ha convertido en una de las señas de identidad de la pintura de Klimt. A la derecha aparece representado el beso, la que parece que hoy es la obra más conocida de Klimt, y es verdad que es resumen de muchas cosas.
y esta presencia de elementos decorativos en los vestidos. Aparece en la figura de la intemperancia, con este vestido de formas geométricas, parecen ojos, parecen elementos vegetales o animales, que luego les dará un gran recorrido en distintos personajes, tanto en estas figuras alegóricas de la familia como en los distintos retratos de la burguesía austríaca, que se han convertido en seña de identidad de Gustav Klimt. Una última reflexión sobre estos fondos tan ricos, como vemos en esta figura de la tristeza, en que aparece una representación de figuras de serpientes con esas texturas, a la vez aparecen alas, unos motivos decorativos que realmente se convierten en el principal elemento de acompañamiento de esta figura humana tan compleja en sus significados. Espero que este recorrido por la obra de Gustav Klimt y este maravilloso friso de Beethoven os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.